Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados y por estar aquí presentes. Hoy día tenemos un nuevo lanzamiento y esta transmisión está financiada por el Ministerio de las Culturas y el Patrimonio y queremos invitarlos también a un último lanzamiento el día de mañana. Pero hoy tengo que decir que desde ayer, digamos, hasta mañana, hemos hecho una alianza con el Colegio de Periodistas de la Región de los Ríos y con la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral. Y por eso hemos tenido una cumbre de superhéroes, dijimos ayer. Y hoy día hay uno de ellos, Juan Cristóbal Peña, periodista. Bueno, no voy a hacer todas las presentaciones, pero también a nuestro presidente del Colegio de Periodistas de aquí de la Región de los Ríos, don Juan. Muchas gracias por estar aquí. Es parte de nuestros héroes también locales. Así que estamos muy felices y les decimos a la gente que está conectada en este minuto que puede hacer preguntas a través de las redes sociales y por supuesto a los que están presentes, muchas gracias. Lo logramos, Juan Cristóbal. Aquí está toda tu fanaticada y detrás de las pantallas los que quedan. ¿Ya? Así que muchas gracias. Un aplauso para esta tremenda mesa. Ustedes nos dicen... Estamos al aire. Sí, estamos al aire. Muy bien. ¿Usted dio la palabra para que diga...? Solamente a modo de introducción, agradecer esta invitación a Aquileo Valdivia, a la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral, cuyo director ahí está atrás un poco camuflado, clandestino, y a Rodrigo, especialmente también por haber organizado todo este encuentro, a Fundación de Periodismo Patagónico y bueno, a los compañeros y compañeras que están acá apañando también, que han estado escuchando ponencia, han estado exponiendo, así que eso, gracias y a la gente acá presente, por cierto, a los amigos que están por ahí también, que los veo, y a la gente que no conozco, pero es un gran placer estar acá y que vengan a escuchar lo que vamos a hablar sobre este libro. Gracias, Juan Cristóbal. Bueno, me dirijo a los presentes y por supuesto a quienes están conectados al canal de YouTube de Aquileo. Esto nos hace llegar mucho más lejos indiscutiblemente con esta reunión y serán muchos y muchas las que posteriormente van a poder acceder también a esta transmisión. Quiero decir que Juan Cristóbal está acá, no es producto del azar. Él participa invitado con otros 6 destacados profesionales en un seminario que ha organizado la Universidad Austral de Chile, su Escuela de Periodismo, en alianza, en apoyo modesto, pero ahí estamos apoyando el Colegio de Periodistas, Consejo Regional de los Ríos, la Fundación de Periodismo Patagónico, que también nos ha enviado su embajadora. Y bueno, yo diría que es una de las actividades más importantes que como organización hemos realizado en estos 2 años en que hemos estado al frente de la organización. Hubo un seminario tiempo atrás, vino Santiago Rey, se hizo el lanzamiento también de las crónicas patagónicas. En este mismo lugar hicimos el lanzamiento de 2 libros de Enrique Corbeto, dirigente de nuestro Consejo Regional. Hemos estado con Juan Pablo Meneses, también en su lanzamiento, Cristian Alarcón en otro sitio, también en una ceremonia inolvidable. Nuestra actividad ha superado lo gremial y gracias a la iniciativa, al empuje, a la fuerza de Rodrigo Breque, hemos podido incursionar entonces en un ámbito que pocas veces esta asociación gremial, no somos lamentablemente una entidad de derecho público como lo fuimos, podía haber realizado. Así que quiero decir que se está desarrollando este seminario en el campus Teja. Hay connotadas figuras de gran jerarquía, Bárbara Tupper, Ángeles Alemán, que estuvo hace poquito rato. Queremos agradecerle que haya venido tan lejos. Mañana las actividades serán abiertas por Alejandra Matus, quien no la conoce, quien no la admira. Estará Juan Cristóbal Peña igualmente, Rodrigo Fluxá y Catalina May, cuyo nombre me recuerda el premio
Periodismo, Memoria y Derechos Humanos, porque fue ganadora en esa actividad que el Colegio de Periodistas de Chile realiza junto al Museo de la Memoria. Bueno, sin más demora, quiero decir que estoy tranquilo y nervioso. Es un desafío enorme presentar a un periodista, un escritor tan connotado como Juan Cristóbal. Me he metido a buscar datos de él y la verdad que tiene una tremenda producción. Es un destacado autor de la crónica periodista, del periodismo narrativo. Voy a abreviarme varias cosas que salía escritas aquí en su currículum. Son varias hojas. Muchas hojas su currículum. Decir que, bueno, él tiene muchas obras, muchos libros, es coautor de otras obras, ha ganado importantes premios. Y yo diría que para los valdivianos, para la Universidad Austral, es un privilegio de que sea estudiante de la Universidad Austral. Él hizo periodismo por allá lejos, en Santiago, en la Diego Portales, pero está cerca de ir concluyendo su posgrado que está realizando acá en la Universidad Austral. Me contaba recién que está próximo ya a trabajar en la tesis. Así que qué tremendo placer, pues. Tiene un estilo regional, un estilo provinciano esta presentación. Yo pregunto si habría sido necesario redactar muchas páginas para comentar en extenso este libro, del que ya se ha escrito valiosas y certeras críticas. Pienso en lo realizado por Rodolfo Quirós, colega suyo en la Universidad Alberto Hurtado, que examina con maestría el contenido de su obra, estimado Juan Cristóbal. De mayor utilidad, considero, es obtener de usted algunas opiniones respecto a la resonancia de su creación y a cómo ve el aporte de ella para comprender un periodo tan importante de la historia de Chile, desde un sitio distinto, desde una barricada distinta a las tradicionales que conocemos, todas ellas girando alrededor del nuevo poder establecido post-dictadura. Hecho este comentario, no me siento inhibido para decirlo frente al público que nos acompaña, que Jóvenes Pistoleros, este grueso libro de 454 páginas, por su contenido y su forma, es un aporte para colocar muchas cosas en el sitio que corresponde, para ver cómo se derriban algunos mitos y aprender, aunque sea tarde, el rol nefasto hecho por algunos organismos como la mal llamada oficina, que utilizó los peores métodos para desarticular los grupos residuales que quedaban de algunos movimientos armados que hasta pensar pudieran haber estado equivocados, pero lo hicieron con convicción, con valentía y con un tremendo idealismo, eligiendo las más duras de las formas de lucha para contribuir a dar término a la oprobiosa dictadura pinochetista. Cuando el Frente Autónomo Manuel Rodríguez llevó adelante ajusticiamientos, hizo resistencia al interior de las cárceles, un secuestro calificado como crimen y hasta un asesinato de un senador en tiempo y espacio equivocados, daba una imagen de ser aún en esos días una organización acerada, maciza. La esencia de la verdad es que, como su relato, Juan Cristóbal lo demuestra, esta estructura porfiada ya vivía un franco camino hacia su derrota casi total. La limpieza del escape de la cárcel de alta seguridad, que llenó de gozos a centenares de miles de chilenos, no era una muestra del poderío de esa organización, sino que un saldo de marcada eficiencia en la implementación de algunas acciones. El heroísmo, la consecuencia de sus hombres, el valor para llevar adelante acciones de altas y graves repercusiones en la realidad nacional, nos hacía pensar que quedaba frente patriótico para mucho tiempo. Lo investigado por el autor, escrito con pulcro estilo periodístico, demuestra que la caída era irremediable. El periodismo narrativo nace y fluye desde la objetividad, desde la realidad de los acontecimientos. No hay ficción para comentar los hechos escogidos, pero este encuadre no impide, con la buena pluma como es la del autor,
generar inquietud en el lector, que imagina escenarios, que construye finales anticipados, que crea sensaciones y emociones, que toma bando, en muchos casos, en los conflictos que se van conociendo, hasta rendir desde el anonimato sincero reconocimiento al líder, profundamente cuestionado al final de cuentas por sus métodos y procedimientos, como lo manifiesta el final crítico de la historia. Un libro totalmente recomendado para utilizar una frase de moda, para deleitarse con la fina descripción de personas, lugares y escenarios, con lo cual el autor nos encierra en la trama. Perdón, en las numerosas tramas que se descubren al recorrer la lectura de, repito, casi 460 páginas llenas de verdades ocultas. Gran trabajo realizado por Juan Cristóbal Peña, a quien agradezco su aporte a la Sociedad Nacional por esta obra y por muchas otras de su autoría. Pido para él un gran aplauso. Bueno, muchas gracias, Juan. Me faltó, además, mencionar el agradecimiento del Colegio Periodista Regional, así que aprovecho de hacerlo ahora, y por esa generosa presentación. Y claro, estamos como en una suerte de presentación tardía, lo que me parece que cobra sentido, porque las presentaciones ojalá debieran ser con los libros un poco con un cierto tranco, con un cierto rodaje, con un libro que tengan la oportunidad de ser leído. Yo me acuerdo cuando presentamos este libro en Santiago, en el marco de una feria del libro, días antes del estallido social del 2019. Este libro sale en fines de septiembre, comienzo de octubre. Y bueno, claro, la presentación era un poco a ciegas, en el sentido de que hablábamos de un libro que nadie había leído por razones obvias, porque venía recién publicándose. Entonces me parece interesante este ejercicio de ya comentar, hablar de un libro que alguna gente ya ha leído, masticado, y de qué manera el libro se comporta en una distancia del tiempo importante, que es como lo que se suele decir, ¿no? Si resiste o no el paso del tiempo, y de qué manera también el libro habla de nuestro presente, ¿no? Y eso es como el esfuerzo, me parece, que por lo menos yo intento hacer, es ver los vínculos que tiene con la actualidad, cómo perviven esa historia, y sobre todo los personajes, cómo cuentan sus relatos del pasado, cómo los documentos bueno, pueden ser leídos desde hoy, ¿no? Y sin ir más lejos, de qué manera el paso del tiempo es un punto a favor para que los secretos que en un momento son infranqueables se abran. Tiempo después la gente empieza a contar cosas no tan gratas. Particularmente a esta historia, claro, tiene tal vez menos épica que la historia del Frente en los años 80, ¿no es cierto? En un contexto de dictadura. Ahora hay este libro habla del Frente en los 90. No vamos a decir que había una democracia, exactamente, porque eso, bueno, podríamos estar un montón de rato hablando de la calidad de la democracia que teníamos, una democracia con montones de condicionantes, con Pinochet, digamos, al mando todavía del país, prácticamente, ¿no? Al mando del ejército, de las Fuerzas Armadas, con control de la Corte Suprema, con control del Congreso, con funcionarios en todos los organismos del Estado, enquistados. Todavía quedan funcionarios casi, todavía se pueden ver. Pero así todo, es una historia que durante mucho tiempo y hasta la actualidad es muy criticada. El accionar del Frente de los 90 en ese contexto donde hay una mayoría popular que a fin de cuentas opta por un modelo de transición a la democracia, con todos sus bemoles. Hay una opción por una vía pacífica, popular, a fin de cuentas, ¿no? Y eso es lo que hace el Frente, es oponerse a una voluntad popular, y conlleva también el desprestigio en parte del Frente, y conlleva
una crítica que es asumida por los propios rodriguistas. La gente del frente se dice rodriguista, ¿no? No se dice frentista. Yo lo aprendí como harto después, ¿no? Eh, y, y bueno, frente a eso también está un país secuestrado todavía, ¿no? Por una dictadura, cooptado por una dictadura hasta muy tardíamente, ya en los 90 y más allá, y que explica también el accionar del frente. Está ese contrapeso, ¿no? Hay una mayoría popular que no quiere una vía, digamos, violenta, pero hay una institucionalidad que es una institucionalidad violenta, digamos, que tiene a sus agentes represores alojados en el DINE, el organismo del ejército, de las Fuerzas Armadas, de carabineros. Hay una impunidad garantizada para Pinochet y sus hombres, digamos. Hay una amenaza de que si se toca a uno de sus hombres en una entrevista famosa que da en la que pasa a fines el 89, si tocan a uno de mis hombres se acaba el Estado de Derecho, ¿no? Recién nomás le hicieron una estatua a Elwin, ¿no? Bien fea la estatua, ¿vale? Aquí estamos con cosas. No digo, no estoy entrando a cuestionar el legado de Elwin porque eso es ya otra cosa. Sí, yo no sé si... mira, sí. No está muy bien lograda la estatua, aquí estamos con cosas, ¿no? Y creo que bueno, también es una oportunidad también para hablar del legado de Elwin, no de la complejidad. Creo que también eso, las cosas absolutas, y no lo digo con un ánimo amarillista, sino que con una, digamos, ponderando una serie de hechos, existía una amenaza permanente a retroceder el proceso llamémoslo democrático, pero también había una aceptación de esa institucionalidad, partiendo por el gobierno, por las autoridades civiles, por garantizar impunidad para la dictadura, digamos, para sus funcionarios. Eso queda muy claro en el informe Rettig. Allí por primera vez habla Elwin de justicia en la medida de lo posible. No es exactamente la frase. Después instala esa frase en alguna conferencia, pero ahí dice que no es textual esto, pero dice que ya el reconocimiento de la verdad es una medida importante de la justicia. O sea, condena, olvídense, ¿no? El informe Rettig es como vamos a conformarnos con la verdad, ¿no? Y le pide, por favor, a los militares que colaboren, que hagan gestos, ¿no? Y lo que significa que digan dónde están, digamos, los cuerpos desaparecidos, digamos, ese tipo de gestos básicos. Entonces, eso explica en gran parte el accionar de los grupos armados en los 90, y algo que me parece que ha sido pasado por alto, y es algo de lo que a mí me motivaba a poner en discusión las circunstancias en que un grupo armado persiste por vía de la fuerza de las armas, de la violencia, en oponerse a ese modelo de transición a la democracia. Eso es básicamente lo que plantea como marco general este libro, con la distinción de que no es un libro académico ni tampoco de historia, sino que procura ser una crónica contado a través de actores que son esta segunda generación de frentistas que ingresan tardíamente a esta lucha armada, con todo en contra, con una derrota ya casi declarada. Es la generación que también es la mía, ¿no? En particular la de Ricardo Palma Salamanca, que es el autor de los principales hechos de violencia política en la transición, desde el asesinato o ejecución de Jaime Guzmán al secuestro de Christian Edwards, y la historia a la vez de su pareja, que fue su pareja durante 25 años, que es Silvia Bersovich, más conocida como Miska, que también participa de esta tardía lucha armada en los 90. Ella además
ella, o sea, y ahí hay un componente distintivo tal vez de este libro en relación al otro mío del Frente, que es un libro que propone una cosa distinta y que cuenta desde otro lugar también. Intenta hacer un relato generacional, primero. Eh, Como que intenta hacer un relato de los 90 también, ¿no? Contar ese mundo, para lo cual es necesario contar la formación, la trayectoria de esos jóvenes de entonces, en los 80, ¿no? Eh, y en ese sentido procura contar lo que es una izquierda ilustrada ñuñoísta, ¿no? Todas las grandes historias de subversión de la transición a la democracia ocurren en Ñuñoa y con suerte en Macul, ¿no? O sea, eh, la ejecución de Edwards, perdón, de Jaime Guzmán en Ñuñoa, ¿no es cierto? Fontaine en Santa Isabel con Vicuña Maquena como límite, ¿no? Providencia, Ñuñoa. Eh, lo que es el secuestro de Christian Edwards lo tienen en Macul, frontera con también con Ñuñoa, ¿no? No sé si me tengo que disculpar por esta digresión capitalina, vengo a hablar de aquí en en Valdivia, pero bueno, ¿no? Eso, por favor, la pifia. Pero a lo que voy es que es un mundo circunscrito a un pequeña geografía, ¿no? Que es una izquierda ilustrada. Digamos, eso era el frente, esos eran los escenarios, eso eran parte de los protagonistas que perviven en los años 90. Y a mí lo que me interesa contar es la historia de esa generación, de la generación que es la mía, que llega tarde a una lucha armada, una generación que de alguna forma se cobra revancha por todas las humillaciones de los años 80. El caso de Palma Salamanca es clarísimo, digamos que es una víctima de la dictadura, y viene a cobrarse venganza por todo lo que vive, y se cobra venganza por lo que vive su generación también. Y también pretende ser una historia de amor, ¿ya? Eso yo creo que queda claro como, bueno, desde el comienzo, cuenta Sí. la historia de amor de cómo se conocen Ricardo Palma con su pareja y por qué es importante con, entender la historia también del Frente a través de ciertas relaciones más íntimas, de ciertos aspectos más afectivos también, ¿no? Que explican muchos de los resultados de las acciones, ¿no? Eh, cuando secuestran a Christian Edwards el año 91, Palma Salamanca no quiere, y eso lo cuenta el libro, pero bueno, supongo que ya a esta altura no es ningún spoiler contar contando el libro, pero porque por lo demás no es el final, ¿no? Él no quiere secuestrar a Edwards, así como no quiere tampoco, no está de acuerdo con ejecutar a Jaime Guzmán, eso está documentado. Tanto si no quiere secuestrar a Edwards, porque además no quiere encerrarse en la casa donde está secuestrado Edwards, porque va a estar tan secuestrado como el mismo secuestrado, tan encerrado, que una vez que lo toman, lo metan en la maleta del auto, se pega un balazo en la pierna, ¿no? Y después finge que fue un accidente. Pero así todo, Ramiro, que es el jefe de todo esto, un protagonista importante, bueno, lo obliga a meterse, a encerrarse en la casa, en una circunstancia además donde hay un factor amoroso importante, que explica por qué, está contado en el libro, tampoco vamos a andar con misterio, ¿no? Sino por qué Ricardo Salamanca, no solo por motivos políticos, sino que por motivos de que está quebrado en términos políticos, en términos de sus convicciones, está dudando muy, muy fuertemente de que eso tenga sentido, ¿ya? ¿No? Sufre como sufre Christian Evers, o no sé si que tanto, pero sufre, y sufre porque lo tienen encerrado y porque su mujer está, digamos, está lejos y está en una relación con el jefe del frente que lo está obligando a estar encerrado, digamos, tan secuestrado como está Christian Edwards. Eso explica básicamente en parte que por qué
caen algunos militantes del frente, el hecho de que Palma Salamanca haya sido detenido y haya sido el único detenido de todo ese grupo, explica por qué Palma Salamanca después, cuando cae detenido Ramiro, elige vivir en la misma cárcel, convivir en la misma cárcel, en la misma celda con Ramiro, digamos, ¿no? Él en algún momento me dice, cuando yo lo encuentro, lo entrevisto en París, le pregunto, ¿por qué te fuiste a vivir a la cárcel, a la misma celda con Ramiro, ¿no? Si es como, digamos, es el objeto del odio, su rival, y él me dice porque sabía que la única forma de salir de acá de la cárcel de alta seguridad, con dos penas perpetuas, era estando cerca de Ramiro, digamos, ¿no? Porque Ramiro se iba a escapar, digamos. O sea, él lo tenía claro, ¿no? Y yo me quedo acá lo más cerca de él, ¿no? De este pinche cabrón, me dice, pero yo me voy a quedar cerca de ti porque es mi pasaje de salida, ¿no? Eso lo tiene claro. Entonces, bueno, básicamente procura hacer todo eso, ¿no? El marco de la transición a la democracia procura ser un relato generacional de quienes fueron los que participaron, como esta segunda generación. Procura ser también un relato crítico de la dirigencia del frente, que queda a cargo de esta agrupación armada, porque son responsables de hartas víctimas también, ¿no? del propio frente, acciones testimoniales donde mueren muchos jóvenes, digamos. Los que mueren ahí son gente de 20 años de promedio, o sea, y eso también vale para el Lautaro también, ¿no? Y finalmente también procura hacer la historia generacional, una historia generacional, y una historia de amor de guerrilleros, ¿no? Y eso es lo que articula el relato, de comienzo a fin, digamos, de esta pareja, ¿no? Comienza, o sea, digamos, las cuatro partes se articulan en torno a la historia de ellos, en conjunto a otras historias subsidiarias que circulan, que probablemente Ángeles me hubiera cortado 100 páginas, me hubiera dicho, a propósito de que ella estuvo en... Ángeles es una... Claro, me hubiera matado, ¿cuántos gatitos, Ángeles? Si hubiera tenido 7, me mata 4, ¿no? Y me dice, está muy lindo, pero toma, aquí está tu libro, lo ¿no? había puesto en las jaulas solamente. Estoy seguro, estoy convencido de que ustedes están embalados, ¿no? Con esta introducción que está haciendo acá nuestro autor, nuestro invitado. Y recuerdo por ahí, en estas opiniones, debajo de los posteos, aparece alguien que dice, me agarró y no lo podía soltar, refiriéndose al libro. Me ocurrió lo mismo. Es apasionante, deja un montón de interrogaciones, cada capítulo, cada página, cada avance va generando nuevas inquietudes, nuevas preguntas, y uno va tratando rápido de encontrar las respuestas. No lo quiero sacar del contenido del libro, Juan Cristóbal, volveremos a ello, pero quiero señalar algo. En estas páginas, en este tremendo libro, hay historias familiares, hay historias de jóvenes que se conocían desde muy chicos, hay historias amorosas, tormentosas, esa relación del negro Salamanca, Palma Salamanca con Milka. Hay datos familiares, hay situaciones que se generan dentro de las celdas, dentro de las cárceles, cómo pasa un escape a Coyihuay, donde son fotografiados, bueno, miles de datos. Y usted, yo entiendo que buscó revistas, buscó libros, incursionó en los periódicos electrónicos, en los procesos judiciales, o sea, encontró fuentes testimoniales. Pero uno se pregunta también cómo logra usted, porque se nota que hay datos que vienen de un lugar más próximo a la gente del frente, cómo logra romper eso que los revolucionarios cierran mucho, le colocan un candado muy severo a no contar, aunque sea el pasado, menos el futuro y el presente. Usted reportó, y viene a mi memoria, y ya le cedo la palabra, una frase de Santiago Rey, de la Fundación de Periodismo Patagónico, que estuvo acá, y que dice que la crónica periodística o el periodismo narrativo significa poner los pies en el barro.
como esa metáfora hay que entenderla. Hay que salir, hay que reportearla, hay que buscar. Juan Cristóbal se atreve, digo yo, a llegar a un nido de detectives cuando están velando a un subcomisario Barraza. Como escuchan ustedes, va a París, va a París en busca de los testimonios directos. Entonces hay un gran reporteo. Me inquieta saber eso. ¿Le fue muy difícil llegar al relato oral? Claro, o sea, difícil fue porque igual tiene harto trabajo de justamente documental, epistolar. Me fui incluso a los anuarios estos de fin de año de graduación de cuarto medio del colegio de Misca, de la mujer de Palma Salamanca, que además entre paréntesis fue mi compañera de curso durante un año en octavo básico, el año 83. Entonces fui desde a buscar el anuario de esa generación para ver cómo describían a la mujer de Palma Salamanca. Definitivamente en el colegio de Palma Salamanca, que el latinoamericano no tenía ni anuario, digamos, porque eran rebeldes. Y expedientes judiciales del caso Edwards, el caso... todos los grandes casos donde participó Palma Salamanca, que eran muchos, ¿no? Y hay datos muy sabrosos, que algunos de ellos no habían sido contados, no habían sido utilizados. Ahí hay cartas, por ejemplo, de amor que entre Misca y Palma Salamanca. Cartas también de desamor. Justamente cuando él está secuestrado, perdón, bueno, está secuestrado en parte, Palma Salamanca está oficiando de celador de Cristán Edwards, le manda cartas a su mujer, ¿no? Su mujer le manda cartas diciéndole también que tiene que ser fuerte, que no tiene que doblegarse ni tener dudas sobre lo que están haciendo. Hay esos materiales que son formidables, ¿no? Que uno dice, ¿por qué este material como que no se ha utilizado, ¿no? Son cartas de amor, o sea, en el contexto de están presentes en un expediente judicial, y esa es la historia. Cuando yo lo veo, o sea, entiendo que o decido que esa tiene que ser el eje de la narración. Hay mucha información ahí en los expedientes judiciales, como de ese tipo, ¿no? Como documentos personales. Y bueno, videos también, ¿no? Hay un video que me consigo donde está mientras Edward está secuestrado, los primeros días, Palma Salamanca, como se había pegado un tiro en la pierna, estaba medio maltraída, pero estaba igual funcionando y estaba cojeada. Entonces ese video capta el momento en que hay una suerte de reunión social en la casa de la novia de Palma Salamanca, donde está la familia de ella, ¿no? Y llega Palma Salamanca cojeando, ¿no? Y la novia le dice a la familia que lo saluden, que tuvo un problema, que se cayó en moto, ¿no? Mentira, obviamente, ¿no? Y mientras tienen secuestrado a Christian Edwards, ¿no? Ese material es sabrosísimo, ¿no? O sea, es súper importante. Cuando yo accedo a ese video, estos videos antiguos en cámara Super 8, donde a todo esto la gente grababa en ese momento todo. Bueno, acá ahora un poco sí también, ¿no? Pero como que en ese momento era escaso y como era la gran novedad una cámara Super 8, entonces la familia de ella grababa todo. Entonces ahí hay un material valiosísimo, ¿no? Incluso cuando llega la abuela de la novia de Palma Salamanca a esta reunión social, y la novia de Palma Salamanca le dice, oiga, salude a mi pololo que se cayó en moto. Y ella le dice, ¿qué me importa a mí ese cabro flojo, ¿no? Que estudie, le dice la abuela, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Como que en el fondo ayuda, me parece que son materiales valiosísimos. Y las entrevistas, varias entrevistas que están hechas sin grabadora también, las primeras por lo menos sesiones son hechas conversaciones, ¿no? Son conversaciones, claro, y que procuran captar algunas cosas específicas que son significativas. Por ejemplo, cuando yo al final hablo con Palma Salamanca,
que la primera vez, cuando nos reunimos, yo le digo que nos juntemos, o sea, la segunda vez, porque la primera nos juntamos a conversar con una persona que era amigo de él, que me hizo el nexo, y tomamos una cerveza en París, y la segunda vez nos juntamos y yo le digo, ya, ok, pero juntémonos a conversar sin cerveza, y él me dijo, sí, ok, ¿no? Y llega con una botellita de agua. Me dio risa eso. Y, y ahí yo le digo, por ejemplo, le digo el tema del balazo que él se pega, le digo, ¿por qué te pegaste un balazo? Y me dice, ¿cómo sabías eso? Me dice. Y yo lo sabía por un detective que había participado de las escuchas telefónicas. En ese momento, pues el tipo estaba recontra seguido, pinchado, así sabían todo. Y el detective me lo cuenta, me dice, no, si este tipo parece que se pegó el balazo, me dice, no fue accidental. Y ahí le pregunto, ¿no? ¿Y qué tipo queda para adentro? También le pregunto, por ejemplo, de un momento en que un jefe transitorio que tienen, que es Florencio Velázquez, que es uno que se escapa de la casa retén donde está secuestrado Edwards, porque no soporta estar en ese ambiente, encerrados todos, peleando, discutiendo por cualquier cosa. Eso es muy interesante también, ver cómo despojar de la épica y de lo policial, sino que llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Bueno, este jefe transitorio que fue Florencio, en algún momento jefe de Emilio y de Palma Salamanca, y tienen su primera reunión, lo que decide es pedirle a los dos sus revólveres, pedirle a uno, a Emilio, le pide su revólver porque era mejor que el que tenía Florencio. Entonces le dice, pásame tu revólver. Como que, pásame mi revólver. Entonces, sí, pásame un revólver. Entonces el tipo se ve obligado a pasar el revólver y Florencio le deja el suyo, ¿no? Que era penca, era un revólver más penca. Entonces, dentro de los códigos de los guerrilleros, el arma es como, digamos, son como las medallas, ¿no? O sea, uno va teniendo una mejor arma a medida que va progresando, a medida que va teniendo una buena trayectoria, ¿no? Y es tu arma, o sea, no te lo pueden, tu jefe te la puede quitar así porque te degrada, pero no te la puede cambiar un tipo así como así, digamos, ¿no? Y eso significó, es una tontera, ¿no? Pero es para entender también, me parece, lo cito como ejemplo de las entrevistas, de cosas que son significativas para entender la lógica guerrillera, uno, para entender lo que está pasando en el frente en ese momento, que hay un jefe que es por una semana jefe de Emilio y el Negro Palma, y que finalmente termina de ser jefe porque eso no se hace, digamos, un guerrillero no le cambia el arma así porque le gustó más el color o porque es mejor, digamos, la de su subalterno, digamos, ¿no? El arma se gana en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo le pregunto esto a Palma Salamanca también, con su botellita de agua, y también me dice, como que me dice, ¿por qué sabía eso, no? Como, y eso me lo había contado a mí otro guerrillero que no era ninguno de estos tres, pero que sabía la historia, ¿no? Que sabía la historia de por qué habían degradado a tal y cual. Entonces, sí, tiene muchas entrevistas, múltiples entrevistas que no sé. Hay gente que pone así como, este libro cuenta con 50 entrevistas. Hay uno de los prisioneros, que no voy a decir de quién es, pero dice, este libro tiene, al final, ¿no? Tiene más de 50 entrevistas, como es como medio ridículo, ¿no? Así como bueno, quedará a la vista, o sea, que lo lees, como lo verá, ¿no? Pero yo no sé cuántas entrevistas tiene, o sea, y hay otras que no están presentes en este libro, que me autoedité, ¿no? Muy bien, ¿no? Juan Cristóbal, perdón, sí, por favor. No, ese periodo tan álgico del Frente Autónomo está lleno de contradicciones. Entender que a 5 meses de un secuestro que se prolongó más allá de lo que estaba imaginado, los responsables del secuestro aparecían como omnipotentes, no se les encontraba. Sin embargo, estaban en una precariedad tremenda, casi sin recursos para poder alimentarse, porque las finanzas venían fallando hace rato. Pero también es contradictorio y tremendamente llamativo, y a lo mejor usted tiene una explicación, de que este muchacho tímido, que no se privilegia por su físico, que se opone al crimen de Guzmán, pero que al final de cuentas le mete todos los balazos que tenía el cargador de su pistola, que no quería, que se oponía al secuestro de Edward,
pero que finalmente es cancerbero de Edward durante largos meses. Eh, que le parecía que su tiempo en el frente estaba terminado, pero que no tiene, no sé si el arrojo, la valentía, como para decir, yo llego hasta aquí, me retiro y me voy. ¿Cómo se dan esas situaciones? Yo creo que para Palma Salamanca, el negro, como está caracterizado ahí, debe haber sido algo sumamente complicado. Por ahí dice, me estoy volviendo loco. Y debe ser una suma de factores como eso, de querer y de querer, del ser y estar. O sea, ¿hay explicaciones para eso? O sea, las explicaciones son todos los, primero el contexto de época, ¿no? Que él, a ver, él venía de un lugar que es el lugar, de alguna forma, de donde viene gente cercana a mí, que son amigos, que el ambiente ñuñoíno, ¿no? Y lo digo también con algo de ironía, pero en el fondo no era muy distinto a gente con la cual yo, digamos, me rodeé en mi juventud y todavía siguen siendo amigos míos, ¿no? Que eran algunos de ellos, lo conocieron en fiestas, o en el colegio. No era un tipo que tuviera una gran trayectoria como militante, ni tampoco que fuera un gran, líder político. eh, y en ese sentido podría haber sido cualquiera. Eh, entonces eso explica por qué, en su momento empieza a dudar también. Le parece, tal como dice en una declaración, extrajudicial, eh, le parece que es una tontera matar, una mala idea matar a Guzmán, ¿no? O sea, lo plantea ahí, es una tontera, y dice que es una cobardía matar a un hombre desarmado. Eh, de hecho, es el único desarmado al cual matan, ¿no? Eh, También, está el tema amoroso, que explica también por qué él duda y por qué se quiere salir, digamos, ¿no? Que hay un triángulo amoroso que pone en cuestión su participación en las operaciones en la cual está participando, particularmente en la de Edwards. Entonces, yo diría que es un militante un poco atípico, y que me interesaba poner en discusión también, y mostrar quién era él, eh, y dar cuenta de que en ese sentido podría haber sido, eh, otro o cualquiera, ¿no? Y eso se ve, eh, digamos, desde que él participa en las grandes operaciones, y en adelante cuando está preso, por ejemplo, ¿no? Él como que andaba se salía un poco de la norma de los guerrilleros tradicionales, como que no participaba de huelgas de hambre, la encontraba como un poco como, porque voy a pasar hambre, ¿no? O sea, como, y además que no vamos a sacar nada, ¿no? O sea, y eso le generaba problemas con otros, presos políticos también, ¿no? Le gustaba andar con ropa de marca en la cárcel, ¿no? Con buena ropa, le gustaba vestirse bien, digamos, ¿no? En la cárcel. Ese tipo de cosas, ¿no? Que son distintivas, y lo digo también sin juicio, ¿no? A esta altura, ¿no? Eh, Me interesaba hacer ese retrato, ¿no? Del retrato de las familias ilustradas de izquierda, de clase media, media alta, que al final, participan y son parte de esta corriente, de esta, ola de violencia de los años 80, y explica por qué, ocurre lo que ocurre, por qué se expresa esa violencia en una respuesta armada, digamos, ¿no? Donde, hay gente muy diversa y con una presencia importante de gente militante de izquierda, de familias del Partido Comunista, hijos, nietos digamos que toman esa opción, y de alguna forma, también, la toman, o sea, no sé si pueden hacer algo distinto, ¿no? Pero es como en un contexto de época que obviamente que iba a ocurrir algo así, ¿no? Obviamente que, eh, por un sentido también de dignidad, ¿no? De venganza, o sea, vamos a responder, digamos, o si no nos van a matar. O sea, nos han aniquilado, nos han humillado, nos han torturado, nos han desaparecido. Bueno, eso es en definitiva, digamos,
son los protagonistas de este libro, y en particular el Palma Salamanca también, ¿no? Es una respuesta a todo eso. Entonces me interesaba, ya nos fuimos tal vez para otro lado con la pregunta, Sí, pero eso, me interesaba. pero es que hay mucho que preguntar y el eso tiempo sí. ha pasado rápido, lo que significa que ha estado... Podríamos muy- leer una parte del funeral de Barraza, ¿no? Esa está buena, ¿no? Sí, pues, con todo gusto. Sí, pero hágame una pregunta sobre eso, yo ahí engancho. Porque si no, como queda medio descontextualizado. ¿Cómo estuvo el... Cuénteme de Barraza. eh, Cuénteme de Barraza. ¿Cómo estuvo el funeral de Barraza? Bueno, Sí, claro. Por casualidad, un oscuro comisario que venía desde pero si antes. quiere, conversemos de lo que queda y ahí. Sí, claro. Sí, podemos leer. Usted va al velorio ¿Ve? y yo no sé a quién fue al velorio y su Sí. visita fue mal vista. Lo invitaron a retirarse. ¿Qué buscaba en ese trámite? Es que, a ver, póstumo? eso, yo estaba vuelto loco porque, bueno, este libro, como que yo en algún momento, varias veces pensé que ya lo terminaba, ¿no? Y eso, por cierto, no ocurría. Empezando porque este libro sale el 2019 y yo el 2016, más o menos, ya como lo tenía, 2017, más o menos, ya encaminado, pero en la perspectiva de que los protagonistas, Ricardo Palma Salamanca y su novia, su posterior esposa, madre de su hijo, estaban desaparecidos porque él había escapado de la cárcel, de la cárcel de alta seguridad en helicóptero, y por tanto estaban perdidos, ¿no? Podían estar en cualquier parte, digamos, en Valdivia, fabricando cerveza, por ejemplo, o en Hungría, digamos, ¿no? Criando no sé qué, ¿no? Yo me pasaba muchos rollos como ¿dónde están? ¿No? Y lo obvio era pensar en Cuba. Estaban en Cuba, ¿no? Obviamente todo el mundo pensaba que estaban en Cuba, pero no estaban en Cuba, ¿no? Estaban en San Miguel de Allende. Entonces cuando aparecen ellos, México. claro, bueno, se produce en el contexto de un secuestro extorsivo. Detienen a Emilio, el compañero, digamos, de Palma Salamanca. Aparecen como tipos integrados en la sociedad de San Miguel de Allende, dedicados al arte, dedicados a un colegio Waldorf. Tiene una revista de arte. Él escribe, Emilio saca fotos, él también saca fotos. Entonces eso como que me cambia todo, ¿no? Yo, por lo menos, o de la mitad en adelante, que tenía una cosa construida en función de dos personajes que estaban orbitando, digamos, en la nada misma, ¿no? O sea, desaparecidos. Y también me plantea el desafío de hablar con ellos. Y eso, cuando yo logro hablar con Palma Salamanca, y sobre todo con ella, ahí se me abre otra historia, ¿no? Porque ahí veo más claramente el eje de la historia amorosa. O sea, que ya la tenía, pero hay montones de detalles que no los tenía, digamos, ¿no? Que solamente lo obtengo hablando con ellos y particularmente con ella. Que es bien fundamental, y que ella me habla de la curva que tiene, de qué manera ella siente que empuja en su momento a Palma Salamanca a participar de estas acciones, pero una vez que él termina en la cárcel, condenado a 2 cadenas perpetuas, ella termina libre, empieza un proceso para ella de reflexión y de toma de una suerte de autocrítica, ¿no? Sobre todo lo que ha sido ese proceso, y se decide a salvar a Palma Salamanca, digamos, ¿no? A rescatarlo, y luego durante 20 años viven juntos. Ella es fundamental, ella incluso podría haber vuelto a Chile, pero no lo hace por fidelidad a Palma Salamanca, porque se siente en deuda con él, ¿no? Incluso a mí, antes de que aparecieran, la hermana de ella me dice, yo estoy seguro que ella está con él por fidelidad, porque ella es perro, me dice, ¿no? Es fiel, me dice, es perro en el horóscopo chino, ¿ya? Dice, ella es fiel, me dice, o sea, fiel, y ella no lo va a dejar solo, o sea, y tiempo después aparecen y estaba ahí, ¿no? Están juntos. Y ella es fundamental en que él termine en Francia y les den asilo político, refugio político, ¿no? Eso también está contado en el libro. Entonces,
claro, ahí nos estamos dando una vuelta larga, pero igual. eh, Como que eso significa que estar 2 años más trabajando en función de todo lo que entiendo de esa historia cuando aparecen estos antecedentes públicos y cuando hablo con ellos, ¿no? ¿Qué está pasando con ellos tanto en la cárcel como cuando salen de la cárcel y buscan refugio durante 20 años en México y luego en Francia? Entonces, entre medio de eso, a el día que está siendo una audiencia para determinar si les van a dar asilo político a Palma Salamanca, y si no se lo dan, al tipo es probable que lo manden de vuelta a Chile y acá, digamos, pase sus días, digamos, el final de sus días, muere Barraza, que es un personaje fundamental de esta historia. Barraza es el policía comisario que hace las indagaciones, las pesquisas, y que es un tipo muy megalómano, eh, como un encantador de serpientes, ¿no? Muy hábil también, que dirige la investigación y que termina deteniendo a Palma Salamanca y a otros autores tanto del atentado a Guzmán como al secuestro de Edwards. Entonces ese día, cuando está en la audiencia, están velando a este señor, a Barraza, que es una leyenda de las policías antiguos, ¿no? Es como un maestro de los policías antiguos, muy oscuro también porque ha participado de los años 80, viene como culebreando ahí, como acomodándose, sobreviviendo, respondiendo a los intereses de la dictadura, y luego se transforma en un policía de la democracia, ¿no? En un persecutor de los guerrilleros, de los llamados terroristas en ese momento. La historia empieza con Barraza, también el interrogatorio de Barraza en este libro con Palma Salamanca, ¿no? Gracias por la pregunta, Juan, porque no se me habría ocurrido leer esta parte. A ver si la encontramos, porque claro, cuando voy lo que narra el funeral de Barraza, dice: es octubre de 2018 en Santiago de Chile y el ataúd de Jorge Barraza Riveros permanece abierto a la vista de familiares, amigos y compañeros de armas que llegan a la capilla de la iglesia San Lázaro de Santiago para rendirle honores. El subcomisario viste de terno azul marino y su rostro se ve pálido y chupado, casi en los huesos, como evidencia del cáncer que acabó con su vida. Sus últimos días los pasó internado en el hospital de Carabineros, paréntesis, el mismo donde había nacido el negro Palma 49 años atrás, cierre de paréntesis, aquejado de problemas renales y cardíacos y de la resolución de una ministra en visita que, 3 meses antes, lo había sometido a proceso por su responsabilidad en el asesinato de una pareja de miristas. Es un día noticioso, pero no porque el comisario en retiro haya muerto. Su nombre apenas amerita unas pocas líneas en los diarios chilenos. Unas horas atrás, la Corte de Apelaciones de París ha decidido aplazar la revisión de solicitud de extradición del negro Palma a pedido de su defensa, que insta a esperar el pronunciamiento de la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas. La decisión es interpretada como una señal de que Francia otorgará refugio al negro y a la misca. Esta mañana de miércoles, en la capilla y el patio, hay dos docenas de policías que visten y parecen policías, ex compañeros de brigada y de escuela que han dejado bajo el ataúd una corona de flores que dice Generación 1970-1971. Sobre el ataúd, 2 fotos enmarcadas de un Jorge Barraza lozano y en buena forma, en sus mejores tiempos. Hay ambiente de camaradería y algunos rostros que me son familiares. Veo a la que parece ser la Coralito y a las detectives Opaso y Mendoza conversando animadamente en grupos. Veo al hijo del comisario Barraza, que fue policía y oficia de anfitrión y recibe abrazos con sonoros golpes en la espalda. Veo a un hombre de lentes ahumados y bigotes espesos y me acerco a preguntarle si estará presente el subcomisario Roberto Ruiz, que tiempo atrás se negó a darme una entrevista. El policía me examina de arriba abajo, niega con la cabeza y luego dice con su permiso y parte a comentarle algo leído a otro policía de pelo entrecano y espaldas anchas que comienza a mirarme de reojo, al tiempo que cuchichea con el policía de lentes ahumados y bigotes espesos. Entonces el policía canoso y de espaldas anchas empieza a caminar hacia mí. ¿Usted es el señor Peña? Yo soy. Nos conocemos, dice, ofreciendo su mano. Soy René Koch y le voy a pedir 2 cosas. Dígame. La primera, que me devuelva el libro que le prestamos hace años.
dice el policía Koch. René Koch era el tercero en la línea jerárquica de la brigada Bulnes y estaba a cargo de la unidad de efectos especiales. Fue él quien grabó el famoso video del camping de Coyihuay y diseñó el sistema de escuchas telefónicas en la casa del Negro Palma, entre otras operaciones. Varios años atrás, no recuerdo cuántos, me había reunido con él y con Barraza por un reportaje sobre el caso Edwards. Recordaba que en ese encuentro, en un McDonald's de la Gran Avenida, también estaba el periodista Pedro Ramírez y hablamos largo, pero no recordaba que me había prestado un ejemplar del libro llamado Razón de Estado, una autoedición apurada sobre el caso Guzmán que firmaron Barraza, Ruiz y Koch, y en el que denunciaban la complicidad del gobierno de Elwin en una supuesta negociación para dejar escapar al Chele, atendiendo a su relación de parentesco con Raúl Castro. Y la segunda, pregunto, la segunda, señor Peña, con todo respeto, le voy a decir que se retire. Señala la salida. Este es un funeral privado y no hay ningún problema en que esté de la reja para afuera. Le digo primero que me disculpe, que no recordaba que me había prestado algún ejemplar de su libro, pero que de seguro debe ser el mismo que tengo en mi casa y que se lo haré llegar a la brevedad. Y le digo luego que paso a retirarme, pero en ningún caso ha sido mi ánimo provocar en un momento como este. Y le digo por último que mientras comienzo a caminar con él hacia la reja, que solo hace un par de meses hablé largamente con Barraza por teléfono y no manifestó objeción alguna a mi persona ni a mi trabajo. Tampoco me dijo alguna cosa del libro. ¿Quiere que le diga una cosa, señor Peña? Koch detiene la marcha. Yo tampoco tengo objeción, pero ¿cómo se lo puedo decir? Su trabajo es de un solo lado, parcial, y los periodistas deberán ser objetivos. Yo soy policía y si tengo que detener a alguien, lo detengo, sea quien sea, me guste o no, pero los periodistas no siempre actúan igual. Le digo que no estoy de acuerdo con eso, pero que entiendo que pueda pensar así. Me invita a conversar en la vereda. Una vez tras la reja me dice que hoy en redes sociales ha aparecido que ha muerto el violador de derechos humanos Jorge Barraza, lo que es una injusticia. Me dice que a Barraza lo ponen en el mismo lugar que a Álvaro Corbalán, así lo llama Alvarito Corbalán, así lo llama Alvarito, un desquiciado, dice luego, un psicópata que comanda una tropa de asesinos. Nosotros no éramos así, la gente dice que somos de derecha, que trabajamos para la UDI y hasta que somos de la UDI. ¿Y quiere que le diga una cosa? Esos son unos conchas de su madre. ¿Usted cree que alguno de esos ha venido a dejar unas flores, un saludo para la familia, algo? Nada. Ellos han utilizado la figura de Jaime Guzmán a su favor. Les sirvió como mártir. Y es más, dice, Barraza fue leal a Allende y como estaba asignado al servicio de inteligencia de la policía, advirtió del golpe de Estado que se venía y luego, en dictadura, lo destinaron a diferentes servicios, desempeñándose con lealtad y apego a la ley. Podríamos estar hablando muchas horas, pero no es la oportunidad, me dice por fin, ofreciendo su mano de policía, firme y gruesa. Que tenga buenas tardes, señor Peña. Bueno, eso es... Gracias por la... por la pregunta espontánea. Bueno, me quedan muchas preguntas, pero el tiempo Sí. no permite. Yo creo que le damos la oportunidad a alguna persona presente que quiera consultar algo. Los costos personales, yo quería preguntar. ¿De costos personales? Sí. Una pregunta, ¿no? Es que no creo que haya un costo personal. Tal vez enemistarme con alguna gente que no le gustó el libro, que gente del Frente que fue una generación anterior a la del Negro Palma, que consideró que fue muy crítica hacia ellos. La gente cercana a Ramiro también, que no es poca, sintió que era muy severo, por llamarlo así, con el juicio que yo hago, con el retrato que hago de Ramiro, como un tipo que tiene responsabilidad en esos hechos. Pero no lo pondría como en el plano de un costo personal, digamos, ¿no? Es más bien un costo periodístico, pero yo sabía también que iba a ser así porque lo que pretende este libro es contar, como dije antes, la historia de la generación anterior a la de Ramiro y a de la de quienes dirigían el frente en ese momento y que tienen responsabilidad en la muerte de montones de jóvenes que murieron, como dije, en acciones muy improvisadas, muy evitables, y donde hay justamente una responsabilidad que a mí me interesaba narrar, ¿no? Y me interesaba hacer esa diferencia entre
una generación y otra. Eh, Ahora, por eso mismo, no creo que tenga que ver con costos personales, no lo veo así, digamos. Acá. Ahí. Ángeles en el seminario hablaba de escribir, reescribir y dejar leudar. Y tú comentaste al inicio de este buen ejercicio de mirar el libro ya después de un tiempo de haberlo Sí. presentado. Juan Cristóbal, ¿qué te faltó incorporar o qué te sobró en el libro? Ah, eh, no, incorporar, o sea, nada, creo, ¿no? Como que me pasé un montón de años haciéndolo. Después, como que yo no sé si la gente que está presente acá, que tal vez como que ha hecho libros, bueno, acá el maestro Martín Correa, Rodrigo Fluxá que está ahí, yo no sé si les pasa que de repente ven una vez publicado el libro de una forma distinta, sin necesariamente haberlo leído, ¿no? Porque igual es como que uno no, por ahí no quiere leer los libros de nuevo, pero como que de repente se ilumina tardíamente. Eh, Hay cosas que de repente yo me engolosiné porque me parecían buena historia, particularmente una que habla de los secuestros del frente luego de el secuestro de Edwards, secuestros que ocurren en Brasil. Hay una es como era para hacer una historia tal vez aparte, pero como que a mí me interesaba contar lo que había hecho alguna gente de la dirigencia mientras estaban, eh, digamos, en este repliegue, en primera mitad de los años 90, y como que tenía súper buenos datos, pero como que para la historia por ahí podría haberse contado en un párrafo, en dos párrafos, ¿no? Y yo me despaché un capítulo y me demoré como un mes y tanto en hacer ese capítulo, o más, ¿no? Entonces, como que después caí en la cuenta que podría haberlo reducido, ¿no? Porque la historia ya tiene como bastantes subhistorias y entonces, por poner un ejemplo, puede ser eso, ¿no? Pero no tuve un editor que me frenara. Hablábamos ayer, eso es un tema interesante también, sobre los editores de libros, ¿no? Que los editores de libros no necesariamente son buenos editores, salvo casos puntuales, digamos, de ciertas editoriales. Yo creo que donde publica, por ejemplo, Fluxai es interesante porque hace un trabajo de acompañamiento, pero editoriales grandes no necesariamente hacen un trabajo de acompañamiento y tienen montones de libros, digamos, pendientes y cosas que uno agradecería que fuera un trabajo más detenido, ¿no? Con todo lo que significa eso, que un editor o una editora viene a sacarte un capítulo en el cual uno estaba trabajando meses, pues, ¿cachai? Que, Así que, bueno, eso. Un saludo a mi editor igual. Aló. Que hizo un gran trabajo, sí. Sí, sí. Buen Peña. No, lo digo en serio. Sí. Lo hemos logrado. Sí. Nos hemos juntado. Nosotros somos amigos antiguos. Si contáramos. Sí, ¿ah? estamos hace rato tratando de juntarnos y ahora no Sí. coincidimos. No, y a propósito de la pregunta esa, no es nada más rico que leer un libro después y que te guste. Ajá. Y tiene el riesgo que si esa coma está mal puesta. Ah, Eso. Siempre se pasan comas, citas, guiones, acentos, etc. No, pero yo más que una pregunta quería agradecerte, buen Peña. Conozco a la hermana, nos conocemos a todos. Nos conocemos de chicos. De chico yo, él ya era grande. Nada, agradecerte porque estás haciendo un ejercicio de memoria que es súper necesario. Y eso nos hermana en el sentido del rescate de la memoria. Memorias calladas, memorias negadas, memorias invisibilizadas, subvaloradas, escondidas. Que yo creo que son fundamentales para ser un país, quizás pareciendo un poquitito un país de verdad. Y para las generaciones, yo tengo un cabro chico, en el cual, gran chico, de 17 y que tiene como una permanente cuestionamiento sobre esos años, sobre los 80, sobre los 90. Entonces el libro me cae pero de perilla. Y además que conoce a algunos de tus personajillos. Eso,
Eso lo agradezco profundamente porque hay una nueva generación, o sea, yo como que tengo una suerte como de crítica, así como los millennials que no pescan nada, que están en la suya, pero también hay cabros que están tratando de rescatar y tratando de entender el país en que viven. Y eso es un aporte, compañero. Eso se agradece, estoy muy feliz de que esté acá, muy orgulloso. Me da risa además porque habla de algunos contactos que tuvo y todos sabemos que el Pancho, por ejemplo, en París. Oiga. Porque nos conocemos y porque somos de la misma generación y porque mi hermano también fue compañero de ustedes. Entonces, va a ser un placer leerlo, te agradezco, insisto, y que traigas historias de otras ciudades a esta ciudad que tampoco se diferencian tanto en momentos oscuros. Se agradece buen Peña. Después, Gracias, con los Mateo. chops siguientes, ahí conversaremos lo que tenemos que conversar. Sí, yo quiero, a propósito de eso, quiero solamente comentar que este es un libro que procura tener un estilo distante del periodismo o el periodismo tradicional, pero que igual tiene las técnicas del periodismo y en ese sentido tiene el punto de vista del periodismo que procura ser crítico, procura tener distancia y igual tener punto de vista en el sentido de que está contado desde el lugar de esa generación, ¿no? Y tiene simpatías en ese sentido y no hay simpatías literarias, digamos, o del punto de vista en con que está contado eso, ¿no? Y hace distinciones claras entre lo que son agentes de la dictadura y guerrilleros, digamos, ¿no? Digamos, o sea, hay una distinción y para mí y procura poner esa distinción con claridad en el libro y con antecedentes igual, ¿no? No solamente así como con opiniones, pero a la vez también tiene un punto de vista crítico hacia el frente y hacia una parte del frente, ¿no? Tampoco cuesta tanto, ¿no? O sea, en los 90, y no lo digo por con los ajusticiamientos, ¿no? No lo digo por las acciones armadas, considerando lo que hablamos al comienzo del contexto histórico, lo digo por lo que ocurre al interior de esa organización, ¿no? Y eso es lo que me interesaba también mirarlo con ojo crítico, y eso es lo que hace que no sea simpático para alguna gente que participó de esa época del frente. Bueno, por allá que otra Sí, consulta. una pregunta. Don Joel Asenjo, tengo entendido. Sí, buenas tardes a todos. A mí me llama la atención con el énfasis que ha dicho que es con historia de amor. Ajá. Sin embargo, una de las frases recurrentes era revolucionario casado, revolucionario perdido. Ajá. Por lo tanto, y al final sí hay personas que asumieron esto y quedaron solos. Sí. Solos en la acción y solo posterior. Y ese es un dolor de aquellos solitarios, porque tuvieron que escapar cada vez que se encontraban enamorados o se estaban enamorando y venía un compromiso mayor de pareja. Entonces eso me preocupa ante el conocimiento de algunos de esos Claro. compañeros que han vivido y siguen viviendo prácticamente con ese silencio. Eso me interesa un poco que hubiese profundizado. Esta historia no procura ser la historia de todos los guerrilleros, ¿ya? Es la historia de amor de dos guerrilleros en particular, con todos los bemoles, ¿no? O sea, con todos los costos que tuvo para ambos. Creo que o sea, solo no me atrevo a hablar de otros casos. Sí, entiendo perfectamente lo que usted menciona respecto a los costos personales familiares, ¿no? y afectivos para la gente que participó en experiencias guerrilleras. Sí, puedo decir que me interesa explorar desde lo afectivo del comportamiento de los personajes y los efectos que esas relaciones afectivas tienen para la gran historia también, ¿no? Y para la historia pequeña de quienes viven eso, como del resultado de las operaciones, digamos, que al final se juegan esas operaciones, están hechas por seres humanos que tienen afectos, tienen desafecto, tienen enemistades, y eso
me parece interesante explorarlo, sobre todo hoy en día, digamos, porque este es un libro que habla de algo ocurrido hace harto tiempo atrás. eh, no solamente mirarlo como una historia política, ¿no? Sino también como una historia en ese sentido afectiva de esos años. Espero haber respondido satisfactoriamente a eso. No sé si nos puedes contar, no dos por uno, pero el tema de los fusileros del libro, ¿cuánto de antecedente pasó a los jóvenes pistoleros? O sea, como trabajo periodístico. O sea, está como el antecedente de que, a ver, este libro empieza, o sea, la historia política empieza en los 90 y lo otro termina justamente ahí, ¿no? Termina como el cambio de gobierno con el ascenso de Elwin. Pero en ningún caso yo traté de hacer algo que fuera una continuidad, una segunda parte, más bien todo lo contrario. Traté de que fuera tanto en el estilo con que está contando como la historia que se estaba contando ahí, que fuera algo distinto, si bien es parte de la misma organización, algunos de los protagonistas son los mismos, pero en un contexto bien distinto. Entonces, no son libros que me parece que se lean uno detrás del otro. De hecho, yo acá tengo algunas páginas donde hablo de mí mismo por alguna cercanía que tuve con una de las protagonistas, con la mujer de Palma Salamanca, casi una cercanía fortuita, digamos, ¿no? Entonces ya hablar en primera persona, contar esa experiencia, marca una distinción importante con el libro anterior, digamos, y justamente no quería como hacer un varadita, así como una serie de digamos, de uno tras otro. Más bien me quebré harto la cabeza de cómo hacerlo distinto, en todo orden de cosas, digamos, ¿no? De cómo se contaba, de la voz que tenía, y claro, ahora por lo menos por mi parte ya como que agoté el tema, ¿no? O sea, como que ya no se me ocurriría ni tengo ganas de hacer como otra parte, no sabría qué hacer. O sea, sí sabría, pero no tengo ganas de eso. Sí. Don Rodrigo, ¿estaríamos? Sí, aún queda compromiso. Bueno, Juan Cristóbal, quiero decirle agradecido por su aporte, repito, al país. Por esto que Martín también rescata, ¿no? Un aporte a la memoria. Nos han robado la verdad, nos han negado la justicia y estamos claritos que en estos tiempos están tratando de borrarnos la memoria. Así que esto ayuda y contribuye a recordar el pasado para construir un mejor futuro. Gracias, Bea, por la acogida que nos ha brindado en este tiempo. Por ahí está José Arturo Figueroa, la Escuela de Periodismo, igual ha sido un tremendo aliado para llevar adelante iniciativas como esta. Así que eso, y agradecerle a todos los que han venido y a conocer los detalles del libro. Ya lo agotamos entero. Para los que no lo leyeron. Sí. Muchas Como es un gracias, don Juan Cristóbal. Muchas gracias por estar aquí. Al Colegio Periodista, bueno, encabezado por don Juan, a Rodrigo, a Ángeles de Periodismo Patagónico, a Arturo del Colegio Periodista, de la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral. Esperamos que esta sea una prolífera colaboración. Mañana nos acompaña la periodista Alejandra Matus, que está por ahí. Sí, así que los esperamos mañana a las 7. Y Rodrigo Fluxa, que está por ahí también, a ver si lo agarramos volando abajo. A ver si podemos hacer algo. La verdad es que estamos muy contentos por lo que está pasando. Insisto, con la cumbre que se ha hecho. Valdivia es un muy buen lugar para venir a hacer estas cosas. Siempre estamos muy deseosos de ver a nuestros autores. Así que muchas gracias a la gente que está conectada, que siempre hay gente conectada, como les comentaba. Así que quizá dónde vamos a estar. Muchas gracias a quienes asistieron y ojalá puedan venir mañana también. Gracias. Muchas gracias por la presentación. A usted, pues, Iván.